para que hagan cálculos. Ahora, estas son las tablas. Y las tablas más es para práctica, ¿no? Pero ahí tendríamos esa función y esa es la parte donde tendríamos que ver cuál es el comportamiento de la distribución o de los datos y tendríamos que ver algunas propiedades. Una de ellas es que la moda es el punto sobre el eje horizontal donde la curva es una máxima, ¿no? Es decir, el punto más alto de la curva. Ahí está la moda. La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de Newton. Es decir, que si yo la parto a la mitad, tiene la misma proporción al lado derecho que al izquierdo, ¿verdad? Sí. Bueno, depende de cómo la dibuje. Pero vamos a suponer que son pero también tiene unos ciertos cambios, a eso se le llaman puntos de inflexión, que es la media más menos esa variabilidad que tiene, que es la desviación estándar, y más menos sigma. Y la curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintótica, es decir, que se va acercando a la horizontal pero que nunca la toca. Y el área total bajo la curva es de 1. Estos son los conceptos más generales, sencillos, que tienen su aplicación. Entonces aquí hay una serie de ejercicios que son con las tablas. Si me dicen ustedes, ya, chole, ya, ¿nos quedó claro? Bríncate lo demás, porque me dicen, No me quedó claro, Lo que pasa es que luego digo, es que nos regresamos a lo básico, ¿no? Y a lo mejor ustedes me pueden decir, oye, eso ya no, eso ya lo vimos, eso está fácil. Bueno. La distribución normal también tiene una media cero y una desviación estándar, por eso usamos la Z. ¿Sí? Lo que hacemos es estandarizar los valores independientemente de lo que estemos midiendo. Entonces yo puedo generar esa curvatura, ¿sí?, con una media igual a 0 y una desviación estándar de 1, y por eso puedo calcular las probabilidades, ¿verdad? Ya dijimos que la probabilidad que está bajo el área de esa curva en total tiene un valor de 1. Y lo que hacemos aquí es calcular las proporciones de acuerdo a lo que me están pidiendo. Y muchas veces lo que hacemos es una transformación, ¿verdad?, de lo que yo estoy midiendo, sea distancia, peso, porque ustedes estén midiendo, hacemos una transformación para convertirlo a valores de Z. Y conociendo el valor de Z, podemos calcular probabilidades. ¿Sí? Creo que aquí se repite un poquito. Entonces, si la distribución, la curva, tiene un total de probabilidad de 1, entonces si es simétrica, la mitad tiene 50% y la otra mitad 50%, ¿verdad? Sencillito. Acá está el valor Z. Y lo vamos a ayudar con Z para las tablas. Aquí repiten muchas cosas. Si nosotros tomamos las tablas y nos vamos al valor de Z y vamos viendo los valores de 1 o menos 1, quizás podemos encontrar esta proporción o esa probabilidad, 78.3. O cuando hablamos el día de ayer, o antier, ¿no?, que se trabaja con más menos 3 desviaciones estándar, por acá tenemos el 99.73, 99.100 de probabilidad. Pero ¿cómo hacemos esa transformación para usar valores de Z en lugar de los valores de la variable que estamos analizando? Entonces lo vamos a hacer a través de esta función. Sencillito. Necesitamos calcular un valor de Z para poder usar las tablas, donde necesitamos el valor de la variable aleatoria, aquello que estamos midiendo. Le tenemos que restar su promedio y dividirlo entre el valor de la desviación estándar. De esa manera sí haríamos esa transformación. Aquí sigue hablando de características que los repetimos. Aquí es de los míos o de sigma.
Fíjense, ahí nos dice un ejemplo. Estamos analizando el peso de las ratas de un bioterio universitario que se distribuyen de manera normal y tiene un promedio de 300 gramos y una desviación estándar de 20 gramos. Nos preguntan que cuál es el rango percentil de una rata que pesa lo más 340. Si nosotros definimos que X, nuestra variable aleatoria, es el peso en gramos de la rata de 2 patas, lo que nos está preguntando aquí es la probabilidad de que X, nuestra variable aleatoria, sea a lo más 340, a lo más, es decir, 340 o menos. ¿Sí? Nos dicen el rango percentil, que básicamente están preguntando por el porcentaje, ¿no? Entonces, para eso, yo tendría que hacer una transformación. Ya conozco que mu es igual a 300 con una sigma igual a 20. Entonces, yo necesito conocer el punto de z donde se encuentran esos 340. Y nada más voy a sustituir 340 menos 300, que va dividido sobre 20. Esto es 40 sobre 20. ¿Sí? Entonces yo lo que hice ya es transformar la información de una variable aleatoria a cuál debe ser. Si lo queremos ver de una forma esquemática, decimos, bueno, yo tengo quizás aquí mi investigación donde observé que tengo un promedio de 300 y por aquí tengo una desviación de 20 gramos, donde lo que estoy analizando aquí es la variable aleatoria X, y lo que estamos haciendo es ahora transformarlo a valores de Z, donde aquí es 0 y aquí es sigma igual a 1 y aquí mu es igual a 0. ¿Sí? Si yo ubico los 340 aproximadamente a ojo de buen cubero, digamos que están aquí. Aquí tienen los 340, que equivale a estar aquí a una Z. ¿Sí? Me dicen que es la probabilidad que sea menor a 340. Eso quiere decir que lo que estoy buscando es la proporción o la probabilidad que hay en esta región de 340 hacia el lado izquierdo, ¿no? O hacia menos infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual en Z, lo que estoy buscando aquí es la probabilidad de esta proporción o de esa área. Por lo tanto, esto equivale a buscar la probabilidad de que Z sea menor a 2. ¿Sí? Igual, sería menor que 2. ¿Por qué? Menos. ¿Puedes decir por qué? Si yo pusiera menor a 2, como esta es una distribución continua, pues sería como un 1.999999999 y ya sería menor a 2. Entonces esa pequeña diferencia es despreciable. Entonces, bueno, es 0. Por lo tanto puedes manejar que sea menor. Por eso. Esto fue intencional por eso. Sí, porque más adelante van a ver algunos que dicen, ¿por qué menor igual? ¿Por qué menor? Y les voy a decir, bueno, en el libro de cálculo, en tal página donde hablamos de estos, ahí te explican, ¿no? Porque en el caso de las variables discretas sí tenemos que indicar menor igual, pero en el caso de las continuas, no. ¿Por qué? Porque decir menor a 2 es con que tenga una diferencia de 0,0000001. Pues básicamente no es nada.
¿cuál es la probabilidad que hay ahí? 0,000. Entonces es despreciable. ¿Sí? Ok, ¿cuánto es esa probabilidad entonces? Ese rango percentil, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, en Excel sí hay unas funciones, pero vamos a ver un poquito acerca de las tablas, ¿no? ¿Ya tienen ustedes sus tablas? ¿Sí? Si ustedes observan, hay un diagrama como este, donde me pone una parte sombreada y me pone una Z. Lo que me dice ahí es que la probabilidad que nosotros vamos a obtener dentro de las tablas es esa parte sombreada, es decir, el área que se encuentra al lado izquierdo. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar ahí una columna con Z con valores negativos en la parte de la izquierda y en la parte superior. Esos son valores de Z. ¿Sí? Si yo quiero un valor de Z de menos 3.78, entonces tendría que buscar menos 3.7 en el renglón de Z y en la parte superior irme al número que voy a buscar. Aquí dijimos menos 3.77, entonces buscaría el menos 0.07 en la parte superior. ¿Sí? Y en la intersección de las dos, ahí encontraría la probabilidad acumulada, le llamamos. Es la probabilidad acumulada que va desde aquí hasta este valor, ¿sí? O desde menos Z hasta este valor. Entonces aquí nos dice que busquemos la probabilidad de Z. Me está dando la misma proporción del lado izquierdo, entonces ahí es directo. Entonces yo voy a buscar el 2, el valor de Z igual a 2. Y entonces busco en la columna 2 con 0. La intersección me dice que es 0.9772. ¿Verdad? 50. La probabilidad de que, o el rango percentil de que una renta pese a lo más 340 es del 97.72%. ¿Sí? Aquí, desde aquí hasta este punto hay 0.9772, 50 de probabilidad. ¿Y de que pesen más? 1 menos esto, porque es la proporción que me manda aquí. Entonces por eso vimos el que de conjunto de la parte de complemento. Y vamos a seguir aplicando. Sencillito. ¿Sí? Bueno, aquí lo que decía, hay